Estimados alumnos, ¿cómo están? Les hablo ahora a través de este video para tratar de cerrar algunos de los comentarios que ustedes hicieron en este blog, en este primer blog, que bueno, nos sirvió muchísimo para entender algunas preguntas pues muy importantes que estamos viendo en este tema 1. Como ustedes saben, en este blog tuvimos preguntas como ¿qué es ser emprendedor? Aprendimos también y discutimos sobre cuáles son las características comunes de los emprendedores y también aprendimos cuáles son esos factores críticos para poder empezar un nuevo negocio, o aquí incluso algunos de ustedes hicieron comentarios sobre cómo iniciar una nueva aventura o proyecto emprendedor, no necesariamente un negocio. También finalmente la pregunta interesante, ¿no? ¿Que el emprendedor nace o se hace? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos y es una pregunta importante. Ahorita más adelante la vamos a discutir. Quiero pues aprovechar también esta oportunidad para felicitarlos a todos por sus participaciones. Creo que fueron muy ricas. Tuvimos en total 403 comentarios muy interesantes. Quisiera pues de alguna manera resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, tuvimos algunos comentarios muy interesantes de Fernando Vasconcelos, por ejemplo, que pues, nos hablaba cómo ser emprendedor es algo complejo y a la vez muy simple, decía él. Se puede decir que un emprendedor es la persona que tiene características como voluntad, pasión, tenacidad, audacia, inteligencia, decía él. Sin embargo, estas características no se diferencian mucho de las de ser líder. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser líder y ser emprendedor? Y bueno, decía Fernando, pues puede haber muchas características, muchas diferencias. Yo creo que aquí lo más importante es que un emprendedor, pues definitivamente también es un líder. La diferencia principal entre ser emprendedor y ser líder es que un emprendedor está buscando siempre el bien de la comunidad, siempre el bien común. Quizás en esa búsqueda del bien está el emprendedor logrando ciertos objetivos económicos o financieros o a lo mejor incluso personales, pero no deja de haber un beneficio en su proyecto a la comunidad, al grupo, quizás a otras personas. Y esto es lo que diferencia de un emprendedor. Muchas de las otras características son comunes, como ya lo mencionamos anteriormente. Pensemos por ejemplo en Hitler. Pues definitivamente que Hitler era un líder. No queda duda de que él tuvo pues la capacidad de llevar a toda una nación a invadir y a matar y a hacer tantos destrozos. Pues él definitivamente que era un líder. Si no, ¿cómo se explica que él haya convencido a tanta gente para hacer tantas atrocidades? Sin embargo, ¿podríamos decir que es un emprendedor? No creo, porque no generó bien, no generó bienestar. No estaba pensando en el bien de los demás. Y entonces eso yo creo que es una característica muy importante. No se olviden también que ahora, como Tecnológico de Monterrey, estamos muy interesados en fomentar no solamente pues esa capacidad, esa hipoteca social que tenemos todos para poder darle a la sociedad en regreso lo que hemos recibido. La oportunidad que tú has tenido de tener la educación que tienes, pues es una oportunidad que no todos tienen. Y entonces tenemos una hipoteca social. Un emprendedor debe tomar en cuenta esta hipoteca social, tomarla en cuenta para bien de los demás. Muy bien, y también pues estamos hablando en el TEC de Monterrey de un emprendedor como un líder ético, como un líder responsable, como un líder que busca el bien de la comunidad. Estas son características que nosotros queremos pues imprimir en el emprendimiento que ustedes realicen. Esta característica muy importante de sentir siempre la necesidad de estar buscando el bien de los demás. Esto, bueno, pues es algo que no tiene todo líder y sin embargo, pues sí lo tienen los emprendedores. Y bueno, esa parte, pues con esto cierro ese concepto del emprendedor y el líder. También, pues hacíamos, como les digo, otras preguntas relacionadas con las características y por ahí me gustaría resaltar algunos de los videos que subieron sus compañeros. En particular quisiera pues mencionar el de Carlos Gerardo Rodríguez, que pues hizo una entrevista muy interesante aquí en San Luis Potosí a un líder
y emprendedor. Y bueno, pues él nos daba sus ideas, sus características de lo que él ve que debe tener un emprendedor para poder realizar un proyecto emprendedor. También me gustó mucho el video que hizo Itzel Evelyn García, que pues también me pareció muy interesante como pues un líder, en este caso un emprendedor, como un director de carrera, de una carrera interesante con mucho futuro en el campus Querétaro, pues nos habla de las características de un emprendedor. Me gustó mucho cómo este emprendedor habla de la importancia de no quitarnos de la mente esta idea de que para poder empezar un proyecto, para poder iniciar un nuevo negocio, requerimos de dinero. Él decía claramente, no es dinero lo que se necesita talento, se necesita empuje, se necesita estar enamorado de tu idea, se necesita tener conocimiento de lo que vas a hacer. Y esas características son mucho más importantes que el dinero. Lo que yo he visto en la experiencia aquí en el Parque Tecnológico del Campus San Luis Potosí y en otros parques e incubadoras en donde me ha tocado trabajar, por ejemplo en Campus Guadalajara, en Campus Puebla, en Campus Cuernavaca, incluso anduvimos por ahí, y en Monterrey, pues lo que yo he visto es que realmente el dinero llega después, cuando tú tienes una buena idea, cuando tú demuestras que eres un emprendedor honesto, cuando tú demuestras que tienes conocimiento y dominio del tema que tú quieres proponer, cuando demuestras que tienes pasión, que tienes pues mucho interés por lograrlo y que le estás dedicando tiempo y esfuerzo a esa idea. Ahí es donde los inversionistas ponen mucho más atención. De manera que esas creo yo que concluirían las ideas principales de qué se requiere para que un proyecto sea emprendedor. Quisiera resaltar también el video que nos hizo Elizabeth Lagunas, un video muy interesante por ahí de un emprendedor artista. Y bueno, vemos cómo el emprendimiento no está limitado a ciertas áreas del conocimiento o de los negocios. Un emprendedor puede ser emprendedor en muchísimas áreas. En este caso, por ejemplo, en esta entrevista se resalta pues algunos emprendedores líderes, como el caso de Mozart, Beethoven, pues el lado artístico, cómo ellos a través de su música, a través de su empuje y su pasión por la música lograron cambiar y tienen todavía pues con su música cómo encantan y cómo cambian el entorno. Eso pues es un emprendedor, aquellos que se atrevieron a hacer las cosas diferentes, que buscaron cambiar el status quo, el estado de las cosas, que pues a veces es muy difícil cambiar. Les platico que el día de ayer tuvimos un evento muy interesante aquí en San Luis, en donde una de las empresas que tenemos en el parque lanzó su producto al mercado. Este producto es básicamente una plataforma para que los niños de primaria puedan aprender a través de tabletas, a través de el Kinect. Y entonces, bueno, pues los niños llegan a clase y moviendo sus manos enfrente al pizarrón, mueven objetos, están dentro de escenarios, van aprendiendo matemáticas, historia, geografía. Es una empresa de la cual nos sentimos muy orgullosos porque pues ellos fueron alumnos como ustedes, son exalumnos de aquí del Campus San Luis. Ellos empezaron su carrera pues hace ya algunos años, terminaron por ahí del 2008, tienen más o menos unos 5 años de que se graduaron y bueno, pues ayer tuvieron un auditorio lleno con 110 personas, todos ellos directores de escuelas primarias, listos para conocer este nuevo software que ellos están lanzando en una alianza muy interesante con McGraw-Hill Internacional. De manera que McGraw-Hill, una empresa gigantesca, una empresa a nivel mundial, está creyendo en el proyecto emprendedor de estos muchachos que son egresados nuestros y que empezaron su idea desde una materia como esta, desde la materia de programa emprendedor. Desde ahí nació esa idea y cómo ha ido creciendo. Hoy por hoy tienen 60 empleados, hoy por hoy desarrollan tecnología, hacen ellos sus propios desarrollos, diseños, animación, estuvieron en Hollywood incluso aprendiendo tecnología y bueno, pues yo les puedo decir porque eso a mí me consta, ellos empezaron sin ningún 5. Empezaron ellos solos, empezaron con su idea, empezaron en programa emprendedor, con un proyecto emprendedor y bueno, pues de ahí se ha convertido esto en una realidad. Nos dio muchísimo gusto ver el lanzamiento de su producto. Si lo buscan por ahí, hacen una búsqueda en los diarios del día de hoy, pues van a encontrar la reseña. Ellos invitaron al doctor Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano,
Y bueno, pues el doctor Vela también nos mencionaba cómo él llegó a ser astronauta, cómo pues nos mostró ahí algunos videos de adentro de la cápsula, cómo le tocó viajar, dar 103 vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora en esta cápsula en el Atlantis. Esto fue en 1985 y bueno, pues nos mostró imágenes impresionantes, increíbles. Y él nos decía que todo empezó con un sueño, que él estando en la preparatoria le tocó ver el primer aterrizaje en la Luna, la primera vez que el hombre puso el pie en la Luna, y él decía, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puedo yo recibir una señal de lo que está ocurriendo en este momento en la Luna? ¿Cómo la puedo recibir yo en mi casa? Y eso detonó que él estudiara telecomunicaciones, ingeniero en electrónica y comunicaciones, y esto pues finalmente lo llevó eventualmente a terminar sus estudios doctorales. Y cuando hubo un concurso para invitar a una persona de México que quisiera ser astronauta, pues él levantó la mano y claro, gracias a su esfuerzo, gracias a sus estudios, gracias a su dedicación, lo que quiero decir es que un emprendedor pues tampoco pues se hace por magia, es realmente el fruto de un gran esfuerzo. Bueno, pues gracias a eso el doctor Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano. Nos mostró videos de cómo subieron a la cápsula, de cómo viajaron, de cómo aterrizaron después, una cosa impresionante. Y bueno, pues nos muestra que no importa qué grande y qué tan difícil parezca ser el sueño, cuando uno es emprendedor, cuando uno se propone hacer las cosas, no importa los recursos que tienes alrededor, tú logras hacer un cambio. Y bueno, ahora por ejemplo, el doctor Neri Vela pues está apoyando, está desarrollando la Agencia Espacial Mexicana, una agencia que por cierto está presidida por un potosino y que bueno, pues poco a poco está estableciendo diferentes oficinas en diferentes estados de la República, por ahí ya está en Querétaro, ya está en Puebla, en Guadalajara, y esperemos que pronto esté en otros estados para desarrollar y promover pues estos emprendedores que están interesados en promover tecnologías al espacio. Esta, como vamos a ver la próxima semana, pues es una de las megatendencias que estamos empezando a vivir. Pues bueno, con esto terminamos entonces y damos fin a esta pequeña cápsula, en donde estamos hablando de la importancia que tiene el ser emprendedor, las características de los emprendedores y sobre todo la importancia de saber que un emprendedor pues no solamente nace, es decir, si tú no naciste emprendedor, no importa, tú puedes desarrollarte, puedes prepararte, puedes capacitarte, puedes educarte para poder ser un emprendedor. Hay algunos que ya nacen y bueno, con esta educación y esta preparación, pues potencian esa capacidad que bueno, pues ya tienen y que Dios les dio. Y bueno, pues qué bueno que la potencien. Sin embargo, si por alguna razón tú no sientes que tengas esa competencia, pues eso no significa que no puedas ser emprendedor. Cualquier persona que lo quiera y que se prepare, se capacite y se eduque, puede llegar a ser un emprendedor. Con esto cerramos entonces esta cápsula, muchachos. Los felicito por sus videos, realmente pues me están dando clases de cómo grabar videos. Yo poco a poco también voy aprendiendo y de manera emprendedora vamos a hacerlos cada vez mejor. Les agradezco muchísimo su atención y les aplaudo ese entusiasmo con el cual participaron en el foro. Los invito a seguir participando en nuestro curso y a seguir metiéndole muchas ganas para llegar a ser grandes emprendedores en el futuro. Muchas gracias, muchachos, estamos en contacto.